Dios Padre, tú eres mi Hijo, y yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. En el intento de hacer comprender la plena verdad de la paternidad de Dios que ha sido revelada en Jesucristo, el autor de la carta a los Hebreos se remite al testimonio del Antiguo Testamento, Hebreos 1, versículos 4 al 14, citando entre otras cosas la expresión que acabamos de leer tomada del Salmo 2, así como una frase parecida del libro de Samuel. Yo, ser para él un padre, y él ser para mí un hijo. Segunda de Samuel 7, versículo 14. Estas son palabras proféticas porque Dios habla a David de su descendiente. Pero mientras en el contexto del Antiguo Testamento estas palabras parecían referirse solo a la filiación adoptiva por analogía con la paternidad y la filiación humana, en el Nuevo Testamento se descubre su significado auténtico y definitivo. Así hablan del Hijo, que es de la primera naturaleza, que el Padre del Hijo verdaderamente engendrado por el Padre. Y es por eso que hablan también de la paternidad real de Dios y de una paternidad a la que le es propia la generación del Hijo consubstancial al Padre. Hablan de Dios, que es Padre, en el sentido más profundo y más auténtico de la palabra. Hablan de Dios que engendra eternamente al Verbo eterno, es decir, al Hijo consubstancial al Padre. Esto con relación a Él, que es Dios y es Padre, y en el inefable misterio de su divinidad. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El adverbio hoy habla de la eternidad, porque la eternidad es el hoy de la vida íntima de Dios, el hoy de la eternidad, el hoy de la santísima e inefable Trinidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que es amor eterno y eternamente consubstancial al Padre y al Hijo. En el Antiguo Testamento el misterio de la paternidad divina infratrinitaria e intratrinitaria no había sido aún explícitamente revelado. Todo el contexto de la antigua alianza era rico, en cambio, de alusiones a la verdad de la paternidad de Dios que estaba tomada en un sentido moral y analógico. Así es que Dios se revela como Padre de su pueblo Israel, cuando manda a Moisés que pida la liberación de Egipto, y así habla el Señor. Israel es mi hijo primogénito, entonces yo te mando que dejes a mi hijo ir. Éxodo 4, versículos 22 y 23. Al basarse en la alianza, se trata de una paternidad de elección que radica en el misterio de la creación. Dice Isaías: Tú eres nuestro Padre y nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Isaías 64, versículo 7 y 63, versículo 16. Esta paternidad no se refiere solo al pueblo elegido, sino que llega a cada uno de los hombres y supera el vínculo existente con los padres de la tierra. He aquí algunos textos. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Salmo 26, versículo 10. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por sus fieles. Salmo 102, versículo 13. El Señor reprende a los que ama como un padre a su hijo preferido. Proverbios 3, versículo 12. En los textos que acabamos de citar está claro el carácter analógico de la paternidad de Dios como Señor, al que se eleva la oración: Señor y Padre soberano de mi vida, no permitas que por esto caiga, Señor y Padre y Dios de mi vida. No me abandones a sus sugestiones. Sirásida 23, versículos 1 al 4. En el mismo sentido dice también: si el justo es hijo de Dios, él lo acogerá y lo librará de sus enemigos. Sabiduría 2, versículo 18. La paternidad de Dios con respecto tanto a Israel como a cada uno de los hombres se manifiesta en el misericordioso amor, porque nosotros leemos en Jeremías, por ejemplo, que salieron entre llantos y regresaron con consolaciones, porque yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31, versículo 9. Son numerosos los pasajes del Antiguo Testamento que presentan el misericordioso amor del Dios de la Alianza. He aquí algunos.
Tienes piedad de todos porque todo lo puedes, y disimulas los pecados de los hombres para atraerlos a la penitencia, pero a todos los perdonas porque son tuyos, Señor, amador de las almas. Sabiduría 11, versículos 24 al 27. Con amor eterno te amé, y por eso te he mantenido en mi favor. Jeremías 31, versículo 3. En Isaías encontramos testimonios conmovedores del cuidado y del cariño. Sión, decía el Señor, me ha abandonado, y mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su niño y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. Isaías 49, versículos 14 y 15. También en el 54, 10. Es significativo que en los países del profeta Isaías, la paternidad de Dios se enriquece con todas las connotaciones que se inspiran en la maternidad. Esto es en la misericordia y se encuentra también en la nota número 52. En la plenitud de los tiempos mesiánicos, Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios con la relación a los hombres, y él se remite a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento, y así se expresa a propósito de la providencia divina para con las criaturas, especialmente con el hombre. Su Padre Celestial les alimenta, Mateo 6, versículo 26, y Lucas 12, versículo 24. Su Padre Celestial sabe que de eso ustedes tienen necesidad, Mateo 6, versículo 32, y Lucas 12, versículo 30. Jesús trata de hacernos comprender la misericordia divina, presentando como propio de Dios el comportamiento acogedor del Padre al Hijo pródigo. Lucas 15, versículos 11 al 32. Y exhorta a los que lo escuchan y a los que escuchan su palabra a que sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Lucas 6, versículo 36. Así terminar diciendo que para Jesús Dios no es solamente el Padre de Israel, es el Padre de los hombres, pero además de esto, para Jesús es algo más importante, es su Padre.